Hola, en este video estudiaremos las funciones de oferta y demanda. Tenemos tres objetivos. El primero es identificar el alcance de las funciones, el segundo es comprender el tema a través de ejercicios y el tercero es hacer una interpretación correcta de los resultados y la aplicación de las mismas. El punto de partida va a ser la siguiente inquietud. ¿Cómo se comporta el consumidor y el productor según las leyes de oferta y demanda? Examinemos cómo se comportaría el consumidor y el oferente en este ejemplo, en el viaje al castillo de algodón en Turquía. Demos inicio con los consumidores, con el turista. Se espera que el consumidor adopte un comportamiento semejante al que plantea la ley de la demanda. Según esta ley, si un consumidor puede adquirir un bien o un servicio a un precio más bajo, va a demandar más de ese producto. Entonces analicemos el caso concreto. Supongamos que el precio del plan turístico del viaje corresponde a $100. Cuando ese precio es de $100, el consumidor demandaría 4 planes turísticos. Pero si el precio de este plan baja a $70, entonces la cantidad de planes demandados ahora va a ser mucho mayor. Van a ser 6 planes. De esta manera vemos que en la medida en que va disminuyendo el precio del plan, pues las cantidades demandadas del mismo son mucho mayores. Ahora vamos a hallar nuestra función de demanda, la cual va a ser nuestra herramienta, nuestro instrumento para poder identificar y determinar diferentes situaciones que se dan respecto a los consumidores conforme a la ley de la demanda ya explicada. Vamos a hacerlo por pasos. El primer paso va a ser hallar la pendiente y el segundo paso, adaptar nuestros datos a la ecuación de punto pendiente. Con la pendiente, entonces, lo que haremos es hallar una variación, un contraste entre las variaciones de dos variables. Por un lado, las cantidades y por un lado, los precios. Es importante tener en cuenta que las cantidades son variables dependientes y que los precios son variables independientes. Ello se debe a que el precio es el que determina cómo se va a comportar el consumidor. Si el precio aumenta, el consumidor va a dejar de demandar planes turísticos y si el precio disminuye, pues el consumidor va a querer más de esos planes turísticos. Conforme a la información que vimos en el anterior esquema, vamos a ver cómo varió la cantidad. En un principio la cantidad de planes turísticos era de 4 planes y luego cambió a 6. Si hago la resta respectiva, pues la variación fue de 2 unidades de planes turísticos. En cuanto al precio, en un principio teníamos un precio de $100 y este luego descendió a $70, es decir, que la variación en este caso fue negativa, disminuyó en $30. Es importante conservar el orden de la ecuación dependiente. Estamos restando a la cantidad 2 la cantidad 1 y al precio 2 el precio 1. Una vez resuelta la pendiente tenemos un resultado ya simplificado de menos 1 sobre 15. Este resultado se interpreta de la siguiente manera. Si el precio del plan turístico disminuye $15, entonces el turista va a estar interesado en demandar un plan adicional. O podríamos hacer una interpretación inversa y es que si el precio del plan turístico aumenta $15, entonces el turista va a dejar de demandar un plan de estos. Nuestro siguiente paso, correspondiente a la estructuración de nuestros datos a la ecuación de punto pendiente, entonces supone lo siguiente: manejar la ecuación cantidad menos cantidad 1 igual a la pendiente entre paréntesis precio menos precio 1. En la parte introductoria del curso sobre funciones lineales manejábamos en vez de cantidad y cantidad 1 variables de y menos y1 como variables dependientes y en vez de precio menos precio 1 manejábamos variables de x menos x1. En esta oportunidad vamos a reemplazar el valor correspondiente a Y1 o cantidad 1 y precio 1 o X1. Cantidad 1 en su momento correspondía a 4 planes turísticos y el precio 1 correspondía a $100. Reemplazando la ecuación obtenemos el siguiente esquema. En este vamos a resolver la multiplicación que hay entre la pendiente y los datos del paréntesis, lo cual me da un resultado de menos un quinceavo de P más 100 quinceavos. Y vamos a deshacernos de este menos 4 que está acompañando a la Q. ¿Por qué? Porque mi propósito es despejar Q en la medida en que estoy buscando una función con la cual yo pueda obtener cuál es la cantidad que demandaría cualquier consumidor a determinado precio.
Una vez resueltas las operaciones de términos semejantes y demás, obtenemos entonces que nuestra ecuación sería igual a Q igual a menos un quinceavo de P más 10.66. Una vez defino mi función de demanda, entonces puedo emplearla para determinar distintas situaciones, como por ejemplo, cuántos planes turísticos demandaría el consumidor si el precio unitario del mismo es de $120. Simplemente reemplazo P por 120, resuelvo la ecuación y eso me da un resultado de 2.6. Dato que aproximado me indicaría que el consumidor demandaría entre 2 y 3 planes turísticos si el precio unitario de cada plan es de $120. Hablemos ahora de los oferentes. Su comportamiento se adopta a lo que se predica de la ley de la oferta, la cual implica que si un productor o un distribuidor puede vender un bien o un servicio a un precio más alto, pues ofrecerá más unidades de su producto en el mercado. Veamos el caso concreto. Supongamos que un productor puede vender a $130 el plan turístico. En ese caso va a vender 5 unidades del mismo. Pero si puede vender más caro, eso es, a $150, entonces ahora va a ofrecer 7 planes turísticos. Esto es notable en época de vacaciones. Es una época en la cual los planes turísticos aumentan de precio y por supuesto las personas que son oferentes de este tipo de productos aumentan la disposición de los mismos. Construyamos entonces nuestra función de oferta. Vamos a adoptar una metodología similar a la demanda. Vamos a agotar primero el paso de la pendiente y luego estructuraremos nuestros datos a la ecuación de punto pendiente. Entonces, en cuanto a la pendiente, vamos a mirar cómo varió la cantidad de planes ofrecidos. En un principio, el plan ofrecido era de 5 y luego este aumentó a 7, de manera que en este caso la variación fue de 2 unidades y fue positiva porque aumentaron el número de planes ofrecidos. En cuanto al precio, en un principio el precio era de $130 por plan turístico, luego fue de 150. En este caso, si hacemos la resta, la variación fue de 20 y igualmente fue un valor positivo, porque los planes aumentaron por unidad en $20. Simplificada de una vez la pendiente, tenemos que esta es igual a un décimo, la cual significa que si el precio del plan aumenta en $10, el productor va a estar dispuesto a ofrecer una unidad más del mismo. El segundo paso es entonces adaptar nuestros datos a la estructura de la ecuación punto pendiente. Tenemos entonces esta estructura. En esta estructura vamos a reemplazar la cantidad 1 y el precio 1. La cantidad 1 que en su momento fueron 5 planes turísticos y el precio 1 que correspondió a $130. Al reemplazar esto, tendríamos que resolver entonces las operaciones que habrían entre la pendiente y los datos del paréntesis, lo cual me arrojaría un resultado de un décimo de P menos 130 sobre 10, y tendríamos que deshacernos de este menos 5 que acompaña la Q, porque nuestro propósito es despejar en efecto Q. ¿Por qué? Porque quiero hallar una función, una herramienta que me permita obtener la cantidad que está dispuesto a ofrecer cierto productor si debe vender el mismo a determinado precio. Entonces, resueltas las operaciones de términos semejantes y demás, tenemos que la ecuación de oferta sería igual a Q es igual a un décimo de P menos 8. Con esta ecuación, entonces vamos a poder determinar diferentes situaciones, como por ejemplo, cuántos planes turísticos ofrecería el productor si puede vender el mismo a un precio de $120. Si reemplazo P con 120 y resuelvo la ecuación, obtengo que el resultado es igual a 4. Si el productor está obligado a vender ese plan turístico a $120, solamente va a ofrecer 4 cantidades del mismo. De esta manera damos una aproximación a las funciones de oferta y demanda. Gracias.